Bueno, estamos de regreso y estamos con la doctora Denise Dresser, pues con muchos temas, pero Denise nos propone y le agradezco que lo haga, analizar y detenernos en esta serie Huachicol Fiscal y en general en lo que es este tema del huachicol en México, porque las cifras que conocemos y lo que se está investigando y lo que hemos podido saber nosotros y compartir con ustedes en esta serie especial, pues nos habla de un tema de dimensiones gigantescas. El volumen de robo y de corrupción en este país vinculado al tema del huachicol y del huachicol fiscal es de dimensiones gigantescas. Hemos aquí conversado de los casos de corrupción de la historia de México, de los casos icónicos de corrupción, y decimos cuántas estafas maestras caben en el huachicol fiscal, cuántos Segalmex caben en el huachicol fiscal, cuántos otros asuntos que son gravísimos. Pues creo que es importante decir que este en particular rebasa los límites. Denise, bienvenida. Hola, buenos días. Una disculpa al público por mi ronquera. Desde que sacaste el primer reportaje, me impactó por diversos motivos que explicaré, pero estoy aún más impactada de la falta de respuesta gubernamental. Porque el primer reportaje empezó a jalar un hilo que ahora ya es una madeja muy grande, que revela cosas que merecerían una respuesta inmediata, porque pensábamos que el huachicol estaba confinado a 2 o 3 altos mandos de la Marina, y lo que vemos con este reportaje es que hay elementos del ejército mexicano, que esto no es una operación pequeña, que hay múltiples empresarios también involucrados. Y siento que este era el gran tema hace 3, 4 semanas, cuando parecía que iba a haber una limpieza a fondo, cuando fueron tras los sobrinos de el general Ojeda, y uno que todavía está prófugo, pero después desapareció del debate público, rebasado pues por los reclamos de empresarios estadounidenses ante el TEMEC, por la marcha del 15 de noviembre, etcétera, y ahora lo vuelves a sacar, pero con aún mayor fuerza, porque lo que estás revelando, Carmen, es un tema que viene desde hace mucho tiempo, que está acompañado de una impunidad estructural y que es una operación muy sofisticada porque involucra los patios, las pipas, las facturas, la manera en la cual empresarios también participan en esto y la lista de empresas que has revelado. Y ante ello sorprende el silencio político y mediático. Este escándalo salió a la luz, como lo decía hace algunos meses, pero reemplazado por otras noticias. Me parece que el silencio en sí dice mucho. El silencio ensordecedor de la presidenta revela, a mi juicio, un miedo a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Ha encarado a miembros de la CEMAR, pero de una forma muy limitada, pero no está mostrando una voluntad real para llegar al fondo del asunto y desafiar a toda la estructura militar implicada, que como tu reportaje anterior reveló, se nos vendió a lo largo de todo el sexenio que había que reemplazar a los mandos civiles en las aduanas porque estaban corrompidos. Y se justificó la sustitución de la burocracia civil por esta nueva burocracia militar que ya está desmantelado plenamente el mito de que es incorruptible. Y me parece que esta timidez política de Claudia Sheinbaum no es casual. Es costoso enfrentarse a quienes ya les entregaste medio país en términos de control de tantos ámbitos clave de la estructura económica del país. Y el resultado es un gobierno que parece más dispuesto a buscar algunos chivos expiatorios antes que desmontar un sistema de corrupción militarizado, porque ya hay que llamarlo así. Y regreso al tema de la imagen del ejército impoluto,
prístino, virginal, esa narrativa ya que quedó pulverizada con estos reportajes. El discurso oficial de la honestidad militar se desmorona ante la magnitud de este operativo, de esta operación. La corrupción, entonces, vemos que ya no solo era civil, que en el momento en que tú colocas a militares sin supervisión, sin controles, sin exigencias de transparencia, sin una fiscalía que esté viendo exactamente cómo operan, pues se corrompen. Y esa legitimidad moral con la cual se invistió a las Fuerzas Armadas, creo que ya no podemos hablar de ella. Y creo que hay riesgos importantes, no solo por la infiltración criminal del Estado mexicano, la infiltración criminal de un área tan clave. Pemex ayer reporta ante las autoridades regulatorias estadounidenses, ante el SEC, que hay partes del negocio, de la extracción de huachicol que no puede controlar y que tiene que asumir pérdidas, que tiene que reportar ahora frente a los reguladores. Y básicamente dice, no hemos logrado controlar este tema. Y por otro lado vemos cómo comienza la presión estadounidense en el ámbito energético. Las compañías estadounidenses diciendo se le está dando un trato privilegiado a Pemex por un lado y por otro hablando de cómo ya el hecho de que los militares participen en estos negocios y que corrompan el ámbito energético también afecta al TEMEC, afecta a la competencia, afecta a lo que hacen empresas extranjeras en nuestro país. Hay ahí un negocio corrupto enquistado que el Estado mexicano no quiere enfrentar. Y también despierta serias preguntas sobre el papel de la Fiscalía. No que no hubiera antes. Creo que las preguntas sobre el desempeño de Alejandro Gertz las hemos sacado a colación en este programa a lo largo de todos los años que lleva de ser fiscal. La Fiscalía siempre responde, o la presidenta responde, se está investigando. Habrá que investigarse. Yo ahí me detendría porque parte de lo que hemos presentado, Denise, en esta investigación revela lo que pudimos conocer, que la Fiscalía General de la República en estos momentos tiene abiertas investigaciones relacionadas con militares. Y es muy importante decir esto porque pudimos mostrar aquí la información a la que tuvimos acceso con fuentes de alto nivel y fuentes muy importantes que están en el proceso investigativo. Y hoy podemos decir desde Aristegui Noticias que la Fiscalía General de la República sí tiene abiertas investigaciones en relación a militares. Y eso es justamente parte de lo que aquí se está revelando porque tiene que ver con este otro elemento que no se conocía y que a partir de las consultas que hemos hecho podemos afirmar. Le tengo menos confianza a la Fiscalía, Carmen, que tú, por la forma en la que actúa la Fiscalía con el tema de los militares de Ayotzinapa. En el momento en el que la investigación se iba acercando a los altos mandos, recuerda todo el escándalo que fue, el GIE yéndose de México, acusando a la Fiscalía de intervenir. Yo sería la primera en aplaudir si es que la Fiscalía va en serio. Pero si se trata solo de 2 o 3 a los cuales se está investigando, cuando lo que revela en realidad tu reportaje es una red que opera con impunidad. No son 2, 3, 4, 5. Y no solo hay que investigar a militares, hay que investigar a los empresarios que están proveyendo no solo los patios, las pipas, las facturas. O sea, es una red muy amplia. Ferrotanques, buques. Exactamente, es una red muy amplia. Y me parece que el tema es estructural. Qué bueno que la Fiscalía esté investigando por fin a algunos miembros del Ejército. Pero no celebraré hasta que vea los resultados de la investigación, hasta dónde están dispuestos a llegar, quién va a caer. Recuerdo el general Trevilla hace unas semanas reconociendo que este era un problema y diciendo que caiga quien tenga que caer. Pues seguimos esperando. Y agradezco que hayan... El secretario de la Marina, yo creo que está refiriendo. El secretario de la Marina, perdón, sí. Y agradezco este reportaje porque revela cuán profundo es el problema y a cuántas personas alcanza, que trasciende la Secretaría de Marina e involucra también a las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que más allá de este caso,
me gustaría que hubiera en este país, donde ya se debate muy poco, un debate muy serio sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las aduanas. Un debate muy serio sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los aeropuertos. Un debate muy serio sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Porque no pasa un día sin que haya un escándalo de alguien, una familia acribillada en un retén, de corrupción detectada en los aeropuertos. O sea, estamos presenciando los resultados de una estrategia, de una decisión de política pública del presidente López Obrador que a todas luces parece equívoca. Haber enviado al ejército con la idea de reemplazar a civiles corruptos. Pues si los ibas a reemplazar con el ejército, tenías que someter al ejército a controles civiles estrictos, cosa que no ha ocurrido. Cosa que no ha ocurrido. Pues ahí estamos, Denise, se nos acaba el tiempo. Tenemos esta mañana varios asuntos importantes. Brevísimo, el otro tema que nos proponías, brevísimo si no te importa, el tema de la marcha y todo lo que involucra. Hoy mismo estamos a la espera de saber qué ocurre con la convocatoria a otra manifestación por parte de esta organización que se denomina Generación Z. Y pues el desfile cívico-militar por el 20 de noviembre. Brevemente, ¿qué me dices? Yo no la llamaría la marcha de la generación Z. Fue la marcha del agravio. Si hubiera que rebautizarla sería eso, porque fue una marcha muy plural. Fueron alumnos míos, fueron contingentes de universidades, de madres buscadoras, de agravios, de grupos disímbolos, variopintos, reunidos ahí con... El tema común era el hartazgo frente a una multiplicidad de problemas que no han sido resueltos, desde los desaparecidos hasta los medicamentos oncológicos, hasta el crimen, hasta la narcoviolencia. Y fue un reclamo colectivo que no nació de una consigna partidista, sino de una sensación colectiva de que el Estado está fallando en lo esencial. Pero más allá de rebautizar la marcha, creo que habría que subrayar la respuesta tan equivocada del gobierno. Porque aún antes de que se diera la marcha, hubo un esfuerzo por desacreditarla de entrada, doxeando a quienes la habían convocado, insistiendo después que quienes habían estado eran los mismos de siempre, no eran jóvenes, era la ultraderecha, eran los carroñeros. Y el mensaje que se mandaba es un mensaje sectario y antidemocrático y brutal. Básicamente el gobierno de Claudia Sheinbaum está negando la legitimidad de los ciudadanos de este país a marchar, a mostrar su insatisfacción, cuando el derecho a marchar es un derecho ciudadano que no está circunscrito a la izquierda, no está circunscrito a las madres buscadoras o a los feministas. Yo no soy de derecha, no apoyo a la derecha, me preocupa que esté surgiendo en este país una derecha que se arremolina alrededor de Ricardo Salinas Pliego como si fuera la salvación política a futuro, pero la derecha forma parte de la democracia y tiene derecho a manifestarse. Y la narrativa oficial fue de manual, fue la misma del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una colección de etiquetas de desacreditación para no enfrentar la realidad. Convirtieron la inconformidad en conspiración, como si el derecho a marchar se reservara solo al pueblo definido en función de la Cuarta Transformación. E insiste el gobierno de Claudia Sheinbaum en dividir al país en pueblo y no pueblo, legítimos e ilegítimos, conmigo o contra mí. Y la presión social fue tanta que esa marcha reunió más de lo que habíamos esperado en términos de convocatoria, y creo que sí habría que subrayar, por las crónicas que hay de jóvenes que sí estuvieron, que la marcha fue pacífica hasta que llegó al Zócalo. Y ahí empezó la confrontación entre el bloque negro y policías, que acabaron en una actitud de brutalidad y exceso de la fuerza. Ayer la presidenta decía, pues habrá que investigar quiénes son los miembros del bloque negro. Pero el bloque negro existe desde que empezamos a marchar en este país y siempre ha estado ahí, en las marchas de Ayotzinapa, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Si la presidenta no sabe a estas alturas quiénes forman parte del bloque negro, pues qué incompetencia. Y si lo saben, ¿por qué no desarticularon a este grupo antes de la marcha? Porque sí despierta sospechas que en las manifestaciones a favor del gobierno el bloque negro no se presenta. Y creo que tienen mucho que responder en términos de la agresión por parte de las policías. Sí entiendo que hubo también agresión por parte del bloque negro, no la legitimo. Hay que condenar la violencia, provenga de donde provenga. Y preguntar de dónde vienen. Y preguntar de dónde vienen. Pero uno de los chavos con los que hablé ayer decía, la policía estaba aventando piedras a los manifestantes. ¿De dónde sacaron esas piedras? Hay videos desgarradores de policías pateando a jóvenes ya en el suelo. Y gente pateando policías. Pero hay una distinción entre un civil violento y alguien entrenado, supuestamente entrenado para la contención de marchas civiles que pueden volverse violentas. Están supuestamente entrenados, adiestrados para lidiar con este tipo de marchas que se pueden volver violentas. Aquí vimos una falta de profesionalización de parte de la policía, un bloque negro más violento que en cualquier otra marcha que yo haya visto, y un gobierno a la defensiva. Y ahora criminalizando jóvenes con sanciones o sujetos a proceso que involucra intento de homicidio, por ejemplo. Cuando vemos la impunidad rampante en tantos ámbitos que involucran a políticos de la 4T. Y aquí, qué velocidad para llevar los juicios a jóvenes. Qué velocidad para deslindar a la policía, defender a la policía y criminalizar a quienes se manifiestan de manera legítima, que muchos lo hicieron de forma pacífica, y los que hoy están sujetos a proceso ni siquiera forman parte del bloque negro, Carmen. Denise, seguiremos hablando y por lo pronto gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por tu presencia y buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, tenemos más del tema.